Hola, ¿qué tal amigos nuestros? Muy buenos días. A nombre de Sportiva Digital International Network, agradecemos profundamente su atención a este programa consagrado al deporte, a la ciencia y a la cultura. En este caso muy especial tengo dos invitados. Por supuesto, Jessica Kraus. Otra vez, gracias por venir. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Gracias por la invitación. No, y además ahora en esta ocasión va a ser nuestra co-conductora en virtud de que pues ella también estudió Ciencias de la Comunicación, es la directora de comunicación de los CONADEMS y tenemos un invitado especial. Así es. Una persona que respetamos, admiramos y reconocemos porque es un árbitro internacional de ajedrez, el maestro Daniel Rey Espíndola. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, estamos aquí. Gracias a ustedes. Nosotros profundamente agradecidos en virtud de que pues, hay cierta admiración de nuestro país por los grandes ajedrecistas en el mundo y sobre todo porque México reviste importancia, es un país de enorme trascendencia en el arte del ajedrez. El ajedrez como arte, como diversión, como entretenimiento, como una cultura, es como una ciencia. No sé, ¿qué puede ser, maestro? Dígame, por favor, si es tan amable, ¿qué es el ajedrez? Y además es considerado, aparte de todo lo que acabas de mencionar, es un deporte. ¿Por qué? Porque es una actividad organizada, competitiva y que nos da niveles de rendimiento. Sí. Eso ya se considera como deporte, ya que tiene cierta capacidad de poder ir nivelando la participación de cada uno de los jugadores. Sí. Está A ver, interesante, ¿no? está interesante, ¿no? Jessy, y ahora tú pregúntale algo que te llame la atención. Pregúntale, por ejemplo, ¿qué puede considerarse, qué es lo que más le atrae? ¿Qué te atrajo del ajedrez y cuál es el origen del ajedrez? Sí. Bien, el origen del ajedrez es, según la Vox Populi, es hindú. Era un rey que en una batalla pierde a uno de sus hijos y lo que ahora le llamamos estrés, él se ensimisma y ya no sale de su reino. Hacen una convocatoria en donde solicitan que el que haga reír al rey, el que lo saque de su estrés, recibiría riquezas. Sí. Hay un personaje que hace el ajedrez. Sí. Se lo muestra al rey. Y en esa partida, en esa forma en la cual él le muestra cómo participan todas las piezas, tiene que perder una torre, tiene que perder un alfil, y le da la lección de que en ocasiones se tiene que perder hasta un para poder ganar. Lo entiende el rey y trata de compensarlo. Resulta que le pregunta al inventor ¿qué quieres por tu invento? Dice, bueno, por la primera casilla de mi tablero quiero un grano de trigo, por la segunda quiero 2 granos de trigo, por la tercera quiero 4, y así me lo vas a ir duplicando hasta llegar a las 64. Sí. Después me sumas todo y me lo entregas. Y le da una lección más, ya que sus matemáticos empezaron a hacer cuentas y para poder cumplir con lo que pedía, la tierra tenía que estar únicamente produciendo trigo, toda la tierra durante 40 años. Imagínate. O sea una cantidad... se les hizo muy fácil, ¿verdad? Claro. Sí, claro, sí. Y entonces fue una lección más para el rey, que salió de su estrés, y bueno, a partir de ahí se considera que es la invención del ajedrez. Y desde ahí empezó que sea los colores, las piezas, el nombre de las piezas, el tablero, o se fue mejorando. Se fue mejorando. Originalmente se supone que fue de un juego anterior que se llamaba el chaturanga, que eran un tablero de 10 por 10 y eran 4 ejércitos. Y cuando se presenta ante el rey ya eran 2 ejércitos y bueno, eran ya, decimos que es un juego iniciático ya que tiene colores claros y oscuros. Sí. Y además, algo que me sorprendió a mí al saberlo es que la dama en el centro, la dama, tiene 28 movimientos, que es el ciclo menstrual de la mujer. Sí. Es algo así como que
el que lo hizo realmente pensó en muchas situaciones. O sea, también para que la jugaran las mujeres. Exactamente. Sí, aunque pocas mujeres lo juegan en realidad, pero se está tratando de que poco a poco las mujeres también participen directamente en el juego. Sí. A mí también me ha llamado la atención el hecho de que es un deporte de ciencia que tiene normas y principios establecidos como verdades. Pero sin embargo también durante las guerras en Asia, muchos de los hombres que tomaban las riendas, la ejecución de las guerras, eran personas que se aliaban con el ajedrez, es decir, sabían justamente de qué manera confrontar al enemigo por medio de las partidas de ajedrez, es decir, los caballos, las torres, esto y lo otro, antes de tomar una decisión de guerra, sí, para confrontar al enemigo, estudiaban perfectamente en un tablero de ajedrez. ¿Así es, maestro? A la fecha, tenemos que el ajedrez consta de 3 partes. Sí. Apertura, medio juego y final. Sí. En el medio juego, justamente es lo que comentas, es cuando tienes que utilizar todo tu ingenio, sí, o ver las diferentes variantes para poder ejecutar una situación para obtener algo que tú quieres. Perfecto. Entonces podemos decir que el origen del ajedrez también tiene algo que ver, que sea bélico, o sea, se hizo aparte para no sé, hacer, bueno, como entretención, pero digamos que tiene origen un poco algo así. Si nos vamos a la historia, te comentaba yo que el chaturanga era de 4, un tablero de 10x10 y de 4 ejércitos, en donde empezaban a luchar y en un momento determinado se tenían que unir 1 o 2 para atacar a los demás dentro del mismo tablero, y finalmente había un ganador. Independientemente de que me uniera al principio, terminaba yo luchando contra ti para poder ganar. Entonces es un reino contra otro reino. Exactamente. O sea, son reinos. Sí, perfecto. Entonces, resumiendo este tema, para usted, maestro, para nosotros nos queda muy claro que es un arte científico y practicado por intelectuales. ¿Está de acuerdo? Sí. Es una diversión intelectual, podríamos decir. Sí. Y algo que es importante también es que cuando tú juegues, diviértete, o sea, no te estreses, no te estreses. ¿Por qué? Porque si te estresas, entonces tu raciocinio se vuelve más nublado, no tienes la capacidad de poder visualizar todas las posibilidades. Si tú estás divirtiéndote, tienes posibilidad de poder ver más allá ahora sí que diría un programa más allá de lo evidente, ves algunas cosas diferentes. Bien, ahora que tenemos ya prácticamente definido qué es el ajedrez, un deporte de ciencia, un deporte de juego, de diversión, de distracción, que tiene mucho de matemáticas, mucho de lógica, mucho de principios éticos y que es una verdad científica comprobada. Pero también, profesor Daniel, yo quiero pedirle, por favor, si eres tan amable, de decirnos de qué manera va a contribuir el ajedrez o cómo ha contribuido en los Juegos Deportivos que se van a celebrar en Aguascalientes para educación media superior. Usted sabe que del 23 al 29 de junio se van a celebrar los 19avos Juegos Deportivos para estudiantes de educación media superior. Bien, empecemos desde ¿cuál es el objetivo de los Juegos? Sí. Es el promover y desarrollar entre los estudiantes la práctica organizada de algún deporte. Muy bien. Cosa que en ocasiones no tenemos en otras instituciones. Sí, señor. Que sí lo tenemos en CONADEMS. Sí. Existen varias etapas, una que es de intramuros. Sí, señor. Que es de octubre a febrero. Sí. De octubre de 2018 a febrero de 2019. Una que es estatal, que es de marzo a abril. Una que es intersubsistemas, que es abril y mayo. Para poder llegar a una final nacional, que es a finales de junio. De acuerdo. Entonces es un proceso en el cual te vas eliminando, vas dejando a los que no son tan hábiles como tú en el camino, para que lleguen a la final nacional
realmente los mejores de cada uno de los estados. Los mejores. Los mejores, exactamente. Y participan alrededor de los 32 estados. Sí, los 32 estados. Bueno, y la Ciudad de México. Sí. Este proceso selectivo que comenta Daniel, sí, empieza, de hecho, cuando empieza el ciclo escolar. Ajá, sí. Que es de junio y termina, agosto, septiembre, sí, y termina en junio. Es todo el ciclo escolar, es cuando se practica y se hacen las eliminatorias de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. Sí. Aquí empezamos con su etapa intramuros, que son los alumnos que están dentro de participan, se hacen equipos dentro de su escuela. Aquí hay que recalcar que los alumnos participan por su escuela y es la misma escuela. La misma escuela. Ahorita vamos a ver el promocional. Perfecto. Es un gran acontecimiento el que viene, créanmelo sinceramente. Son más de 5,500 deportistas de la educación media superior, es decir, gente que estudia a nivel secundaria, de preparatoria, bachilleratos, es decir, del Politécnico, universidad. Escuelas particulares y escuelas privadas. Va a ser un gran evento. Es un evento muy grande. Sí, sí. ¿Has estado tú varias veces? En todas las ediciones. ¿Y qué tal? ¿Has estado en las partidas de ajedrez también? De hecho, la primera edición de los Juegos, que fue en 1998 en el estado de Toluca, que fue la primera, el ajedrez, Estado de México, perdón, el ajedrez, empezamos con 5 disciplinas deportivas. Sí, nada más 5. Y el ajedrez es de las primeras que ha estado. Y ha estado hasta ahorita. Hasta el año pasado, 2018, y por supuesto en este año 2019 en Aguascalientes. Yo tengo ganas de ver alguna partida de ese torneo. Maestro, dígame por favor, si es tan amable, Daniel Rey, ¿cuántos jóvenes estudiantes participan en este torneo? Aproximadamente 240 jugadores. Lógicamente, estamos hablando puros seleccionados de cada uno de los estados, claro, ¿no? De las escuelas también. Se hizo previamente, como estaba comentando el profesor Daniel, su proceso selectivo. En cada estado se lleva a cabo su etapa estatal. En el mes de mayo, que pues ya es mañana, muchos estados ya empiezan su etapa estatal, que es su evento para llegar a la final nacional, que ya es en junio. Perfecto. Bueno, pues estamos ahorita en una etapa de preselección. Así es correcto. Sí. Me acabo de enterar que apenas este sábado y domingo pasados hubo un proceso de selección. Están seleccionando a los mejores deportistas de México, que después de estos juegos de CONADEMS, van a ser muchos de ellos. Hay visores para que los lleven a las selecciones para preolímpicos, para los Juegos Panamericanos, Centroamericanos, ¿verdad? ¿También participan en esos juegos? Sí. Pues la verdad es que ahí sí desconozco si haya una situación de ese tipo, pero lo que sí es que la mayoría de los jugadores que tenemos aquí, al pasar en ese proceso, son los mejores de cada uno de sus estados. Y algo que hay que recalcar que es importante es que ya tenemos equipos femeniles, que es el 50% de la participación de todos los jugadores de ajedrez. Maestro, ¿eso no sucedía antes? Perdón. O sea, las mujeres eran la minoría. Han aumentado. Cada año van a aumentar, pero siempre son varonil, la rama varonil la que predomina. Pero las mujeres siempre ha habido. Ahora, ¿qué te parece, Oscar, si vamos a ver el promocional para Aguascalientes 2019? A ver, vamos a ver ese promocional con todo gusto. Va.
Maestro Daniel, dígame por favor, ¿cuáles son las reglas básicas del ajedrez y si son las mismas las que se utilizan en la Federación Internacional de Ajedrez en comparación a este torneo? Bien, de hecho se toma como base la reglamentación internacional, sí, y se adecúa dependiendo de cada una de las participaciones. En este caso, CONADEMS toma las leyes internacionales para realizar sus actividades. Sí. ¿Cuáles son las principales? Bueno, tocas una pieza, la tienes que mover, tienes que anotar tu partida. Nosotros siempre tenemos relojes, hay que oprimir el reloj para que tu oponente pueda contestar. Son situaciones en las cuales ya están reglamentadas y los mismos muchachos ya saben cuál es la situación a la cual se enfrentan. Perfecto. Ahora vas, Jessica. Daniel, ¿qué beneficios extras tenemos al practicar el ajedrez? Por ejemplo, cualquier otro deporte sabemos, ¿no? Pero aquí solamente es mental, ¿también es físico? Sí, es físico, ya que si no tienes una buena condición física no alcanzas a desarrollarte, estás incómodo, estás inquieto y sobre todo en el ritmo clásico que tenemos en CONADEMS, que son aproximadamente 4 horas por juego y son 2 juegos al día, son 8 horas de juego. Si no tienes una buena condición física, seguramente vas a desertar, te vas a desesperar, no vas a poder concentrarte, no te vas a poder divertir como debieras. La pregunta me pareció muy interesante. Jessica hace una pregunta si hay un desgaste físico y quisiera que abundaras un poco más sobre esto. Esto es, si hay un desgaste físico quiere decir que hasta bajan de peso ciertos, muchas veces el cerebro está trabajando enormidades, ¿verdad? Siempre está trabajando. Sí, siempre están pensando, están meditando, están analizando cada una de las jugadas porque es tan perfecto el ajedrez de que un error puede ser garrafal y puede un pequeño error no es admitido, ¿de acuerdo? Exactamente. Entonces, llega un momento que además del desgaste físico bajan de peso los Sí, porque tu mente siempre está trabajando. Sí, ¿no? Y entonces tienes un árbol de variantes en el cual tú estás reflexionando, viendo cuál sería tu posible jugada. Normalmente, durante toda la partida, tú crees que haces tu mejor jugada, ya que estás en un análisis constante. Sí. Pero un error, así como lo acabas de mencionar, un error, una jugada mal realizada, un movimiento de una pieza antes que otra, eso te puede llevar al caos y por supuesto a la pérdida de la partida. Vaya, está interesante. Entonces, ¿algún ejercicio físico que practiquen los ajedrecistas? Sí lo hacen, ¿no? Sí, claro, sí, y es bueno que practiquen algún deporte, algún otro deporte independientemente del ajedrez, como para que su masa muscular esté también en condiciones. Algunos chicos, alumnos, ¿qué deportes practican? Hay algunos que juegan fútbol, hay algunos que juegan básquetbol, hay algunos que juegan natación y otros únicamente caminan para, entre comillas, para desestresarse. Después de desayunar, por ejemplo, dan un paseo de unos 20-30 minutos, regresan, descansan antes de iniciar la partida. El año pasado me invitaron me invitó Ramírez Barajas, que es el presidente de la Federación Mexicana de Ajedrez, a una entrevista que le hicimos a una china, una jovencita de 21 años de edad, Qing Yu, me parece que ese es su nombre. Ella es la campeona mundial de ajedrez. Es una chica simpática, creo que es menudita, muy menudita, pero sin embargo con una agilidad mental extraordinaria y sobre todo, pues la verdad, yo la veo y dice uno, bueno, pues ella lo que más practica es la simpatía porque es muy agradable para la entrevista, muy amable, muy atenta, muy seria, decente, respetable. Y una pregunta que uno le hace cuando se dio cuenta que se me complicaban las cosas con el inglés, ella lo interpretaba y le daba una magia a la entrevista. Y créame sinceramente que yo quedé admirado porque la chica es muy agradable, muy atenta. Eso también le da a la gente del ajedrez, o son, por ejemplo, caprichosos o berrinchudos, o qué sucede con tantos genios de ellos, ¿verdad? Yo creo que eso depende mucho de tu personalidad.
usted? Sí, claro. ¿Por qué? Porque si tú ves a los jugadores europeos, los rusos, los alemanes, son más hoscos, más serios, más como que no son tan fácil que les saques una sonrisa. O una entrevista. Sí. O en cambio, los cubanos, los latinoamericanos, tenemos la sonrisa antes de que te saluden. ¿Sí? Entonces, depende mucho de tu personalidad. Y esa misma personalidad también la demuestras en el juego. Perfecto. Hay gente que es agresiva, inmediatamente empieza agresiva. Hay gente lo refleja en el tablero. ¿Sí? Sí. Me comentabas hace un rato que qué otros beneficios tiene el ajedrez. Sí. Otros beneficios son que la cuestión espacial la puedes tú practicar al hacer el ajedrez. Al estar espacialmente imaginando dónde quedarían las piezas, eso te da memoria, eso te da razonamiento, y ya lo que es más importante, eso te da una responsabilidad con respecto de tus actos. Bien. Aquí no puedes tú decir que mi compañero me dijo, que mi amigo me dijo. No, es responsabilidad tuya. ¿No? Si hiciste un mal movimiento y te equivocaste, seguramente vas a perder la partida. Y aquí no hay manera de que tú puedas evadir esa responsabilidad. La responsabilidad es tuya y de nadie más. Se forma un carácter más, como dices, ¿no? Más responsable. Más responsable. ¿No? Sí. Más analítico incluso. Así es. Ajá. Dicen que los ajedrecistas son personas muy inteligentes. ¿Ya con esto se puede confirmar la regla un poquito? Yo creo que más que inteligentes somos más analíticos. Entonces eso te hace diferente de la mayoría de las personas que actúan en ocasiones por hacer las cosas y no reflexionan en las consecuencias que pueden traer sus actos. Okay. En otros términos, ¿cómo es la preparación? Vamos a suponer que yo quiero participar, soy ajedrecista y quiero participar en los Judenems, en los Juegos Deportivos de Educación Media Superior. ¿De qué manera me debo preparar? ¿Cuál es el método, el sistema de preparación que lleva un ajedrecista para participar en los Juegos de Judenems? Yo creo que no existe un programa como tal. ¿Por qué? Porque si no todos nos apegaríamos a ese programa y todos estaríamos en la final, ¿verdad? Sí, claro. No, lo que sucede aquí es que tendrás tú que ir mezclando la cuestión física con el trabajo en el ajedrez. Los grandes maestros, por ejemplo, que ya se dedican a esto, que es un modo de vida, ellos entrenan diario 8 horas como mínimo, como maestros, si fueran algún trabajo. Nosotros nos vamos a trabajar, bueno, trabajas tus 8 horas y regresas, ¿verdad? Ellos trabajan 8 horas en el tablero, viendo variantes, viendo otro tipo de posibilidades en lo que ya está establecido. Es un trabajo. Es una disciplina. Sí. Responsabilidad, además. Sí. Es un trabajo. Entonces, para participar aquí en los Juegos de CONADEMS, pues yo creo que lo más importante es tener el deseo de hacerlo y empezar a practicar. En ocasiones no todas las escuelas cuentan con un entrenador. Entonces tienes que juntarte con tus amigos del equipo para poder empezar a trabajar. Ahí empieza el que más sabe y posteriormente empiezan con literatura y poco a poco se empiezan a hacer de más formas para poder seguir estudiando. Yo te digo, ampliando lo que dice Daniel, tú como alumno, participar como alumno, primero tienes que estar en tu preparatoria. Estar cruzando, y la categoría ahora es 2001 o posteriores. Perfecto. Tienes que estar estudiando en tu preparatoria y se empiezan a armar equipos por ramas. Aquí participan las 2 ramas, varonil y femenil. Hacen sus equipos, empiezan primero adentro de su plantel, después pasan a otro subsistema. Bueno, es una competencia entre subsistemas. Y luego ya llegan a su etapa estatal. Perfecto. Así es como el alumno llega, y llegan a la final nacional, pues los mejores alumnos que ganaron en su etapa estatal. Sí. Ajá. Yo lo que, disculpen la pregunta, pero lo que todavía no me queda muy claro es por qué hay unas partidas que se alargan bastante. Porque hay unas partidas que no hay un promedio de decir, como en el fútbol, 45 minutos más 2 minutitos más. Eso no lo hay. Claro que lo existe. En los Juegos CONADEMS tenemos 3 tipos de
de juegos, de participación. Uno de ellos es el clásico. En el clásico son 90 minutos de juego más 30 segundos por cada jugada que tú vas realizando. 30 segundos. Eso te va a llevar a 2 horas de juego por un jugador y 2 horas de juego por el otro. Ese es un primer sistema. Un segundo sistema es el sistema rápido, en el cual son 15 minutos de juego más 5 segundos por cada jugada que va realizando, para hacer un total de 20 minutos por cada uno de los jugadores, para hacer un total de 40 minutos en total de la partida. Entonces ahí contesto un poquito a tu pregunta. Y hay uno que es más rápido todavía, que es de 3 minutos con incremento de 2 segundos, que se te lleva a 5 minutos de juego por cada uno de los jugadores, que decir que en 10 minutos ya terminamos su partida. Son los 3 ritmos de juego que se juegan en CONADEMS, que es el clásico, el rápido y el blitz. Muy bien. Entonces, cada partida, cada forma de juego tiene sus técnicas. ¿O se puede aplicar la misma técnica para el rápido, para el individual? No, porque por ejemplo para el blitz tendrías que analizar y reflexionar un poquito más rápido a que si estás jugando en 90 más 30. Con 90 más 30 pues tienes el tiempo de hacer todas tus variantes, de checar y de tomar tu mejor decisión. En el blitz en ocasiones toma la decisión aunque no sea la mejor. Ajá, o sea, es agilidad mental. Porque es más rápido. Por tiempo. Efectivamente. Perfecto. ¿Se necesita alguna habilidad en especial para poder desarrollar una partida de ajedrez con los ojos vendados? ¿Qué significa eso? Bueno, esos son partidas a la ciega. Sí. Partidas a la ciega, e incluso hay otras instituciones que lo hacen simulando estar ciegos. Sí. Les ven a los ojos, les tapan, y con un tablero especial para ciegos empiezan ellos a saber en dónde están las piezas. ¿Cómo jugaría una persona invidente? ¿Sí? Eso lo hacen los muchachos en otro tipo de eventos. Invidentes, sí. ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, ¿usted ha jugado alguna vez una partida, digamos, con los ojos vendados? No, yo no tengo toda esa capacidad. Se necesita enorme capacidad. ¿Cree que yo le pueda ganar a Jessica Krause una partida de esas? No creo. Incluso hay maestros internacionales aquí en México. Estuvimos un tiempo trabajando en el metro. Él jugaba contra 5 niños, él con los ojos vendados, y les decía a cada uno qué era lo que debían de tirar. Y por supuesto ganaba. Ahorita que hablas de eso del metro, quiero mandarle un saludo muy especial al profesor Sandalio Sáenz de la Maza, que nos está mirando. ¿Sí? Hace un rato te digo, quiero ver ese partido. Lo que pasa es que Sandalio es un profesor que introdujo el ajedrez al sistema de transporte colectivo metro. También estuviste ahí. Ahí estaba Arturo Jicotencat, que también le mando un saludo. Jico nos mandó una felicitación por la presencia de ustedes, en virtud de que Arturo Jico, es un periodista que ha consagrado 55 años de su vida al ajedrez en el diario Excelsior, y lo sigue haciendo. Y créanme, él ha estado aquí en estos estudios y siempre va a las partidas con Mario Ramírez Barajas, y créanme sinceramente que he visto que se llena todo el pabellón de ahí del Metro Zapata, en donde están también los caricaturistas, y créanme que es un digno de respeto y admiración que haya tantos ajedrecistas en México y que están voluntariosos ahí todos. Son 200, 300, 400. Dígame, profesor Daniel, ¿cuántos ajedrecistas hay en nuestro país aproximadamente afiliados a su federación? Calculo aproximadamente unos 20,000. 20,000. Sí. Existen, esas son estadísticas por medio de el rating nacional. Sí. Es aproximadamente la gente que está afiliada, sí. Pero sin embargo hay gente que juega, que no está afiliada, que juega en forma casera, vamos a llamar así, en forma de amigos nada más, pero hay mucho más gente que juega ajedrez. Ah, perfecto, por supuesto. Daniel, regresando a los Judenems, ¿qué hace un responsable técnico, en este caso de ajedrez? Tú estás ahorita como apoyo, eres coordinador. ¿Tú cómo ves? ¿Qué hace un responsable técnico? Bueno, lo primero que se tiene que ver es la sede
en dónde van a ser los juegos, que tenga la suficiente iluminación, que los baños estén cerca, que tenga ventilación. ¿Un espacio cerrado siempre? No necesariamente, pero sí necesita tener ventilación y necesita estar bien iluminado. ¿Por qué? Porque las condiciones para un ajedrecista son diferentes, para un basquetbolista, para un voleibolista, para ellos son diferentes. En el caso del ajedrez tiene situaciones especiales y se tienen que ver las áreas específicas en donde se va a participar, para que se pueda dar el visto bueno de que efectivamente ahí pudieran realizarse los juegos. ¿Y aspectos generales de lo que es el instructivo técnico? Bueno, en ese caso nosotros nos basamos directamente al reglamento de la FIDE y lo adecuamos a los juegos CONADEMS. Eso finalmente se les da a conocer, los desempates, se les da a conocer las anotaciones que tienen que hacer. El reglamento internacional nos dice que después de 60 minutos de juego es obligatorio anotar la partida. Perfecto. Cosa que no sucede en el ajedrez rápido ni en el ajedrez blitz. Sí, perfecto. Entonces sí es importante también, y eso se da a conocer también con anticipación en anexos técnicos, para que finalmente todos los participantes estén enterados de las condiciones a las cuales van a participar. Maestro, y a nivel mundial, ¿cuál podría ser el país que ha producido mayor cantidad de ajedrecistas? Y a nivel Latinoamérica, ¿en qué posición se encuentra nuestro país en relación a todos los 34 países que forman Latinoamérica? Bien, contestando la primera pregunta, el país que más ajedrecistas ha producido es Rusia. Bien. ¿Por qué? Por las condiciones específicas de su país. Sí. Mucho tiempo se la pasan ellos en nieve. Bueno, lo que antes era Rusia, ¿verdad? Porque ahora ya tiene varios nombres. ¿Qué pasaba con ellos? Al no tener juegos que podían hacerse al aire libre, entonces iban a los campamentos que le llaman ellos campamentos de verano, en donde iban ellos a jugar ajedrez. Entonces ellos el ajedrez lo dan como clase en las escuelas. De ahí se transporta a Cuba, y Cuba también lo da como clase en sus escuelas. Aunque en México se quisiera hacer, yo creo que sería difícil incluso para CONADEMS tener un maestro de ajedrez en cada uno de los planteles. Sí, sería un poquito complicado, porque no existen tantos profesores de ajedrez como para que pudieran estar en cada uno de los planteles. ¿Y México en comparación a Latinoamérica? Estaremos en el lugar número 1, ¿verdad? Yo pienso que en el 2. El primer lugar es Cuba. Después Cuba. ¿Por la cantidad de participantes o del nivel? Cuba, le comentaba yo hace un rato, Cuba viene de la escuela rusa. De la escuela, de acuerdo. Entonces, ellos tienen la misma forma de pensar, ellos tienen ajedrez como clase también. Sí. Y aparte, por las tardes, los maestros internacionales, los grandes maestros, van a sus comunidades y dan clases gratuitas. Cosa que nos faltaría aquí en México, el poder tener a esos grandes maestros que nos apoyaran en ciertas situaciones. Jessica, ¿tú tienes conocimiento de si hay escuelas que, yo imagino que las hay, tú como coordinadora de comunicación social de los CONADEMS, hay escuelas que imparten clases de ajedrez? Las escuelas particulares, me imagino, ¿no? No. ¿No? Se hacen los equipos, bueno, mira, toman sus, no, en lo que es ahora sí que no existe la materia como tal de ajedrez no existe en las preparatorias. Entonces lo que hacen es forman sus equipos, pero de la misma escuela, y buscan a su entrenador, como lo dice Daniel. Sí, pero no hay, o sea, no se imparte una materia como cree usted que debiera ser, pero tal vez en la educación más inferior, ¿no? Primarias y secundarias, o maestro Daniel Rey. ¿El ajedrez cree usted que debe ser compartido a nivel como materia obligatoria en su país? Yo creo que sí debería, pero caemos a la misma situación que te comentaba hace un momento. Sí. No hay profesores suficientes como para estar uno por escuela. Igual que sucede en la educación física. Exactamente. En la educación física también hay carencia de maestros, pero pues, en fin, en términos generales así pasa. Va, tu pregunta. Regresando a los FUDENEM. Sí. El año pasado en Morelia 2018 se agregó la prueba rápida, ¿no?
Sí. Es la primera vez, ¿verdad? Es la primera vez. Del 1998, de la primera edición a 2018, se han agregado entonces, o se ha modificado el instructivo y se han agregado pruebas. Entonces. Sí, originalmente en la primera edición era por equipos, pero no había equipos femeniles. Era un equipo integrado por 4 participantes. Uno de ellos debería de ser mujer. Así es. Eso fue en la primera edición. En la última edición que tuvimos el año pasado en Morelia, ahora ya tenemos equipos femeniles como tal. Así es. El 50% de la participación, estamos hablando de 120 mujeres que participaron en el torneo, ya como equipo, ¿sí? Cosa que no sucedía en la primera edición. Y pues eso es de un logro gracias a la promoción que ha habido por parte de nuestras autoridades, por parte del profesor Carlos Kraus, que está interesado justamente en que esto se siga promoviendo, y gracias a él ya podemos decir que tenemos el 50% de mujeres participando en los torneos en ajedrez. Qué bueno, eso me da mucho gusto. De hecho, preparé una estadística, a ver si la podemos ver, de cuántos puede. alumnos por estado participaron los equipos. Mira, de hecho, participaron los 32 estados y el Distrito Federal. Estás hablando de Morelia, ¿verdad? Morelia 2018, así es. Bien. Ajá. Mira, de hecho, en total, bueno, el profesor Daniel dice que son 120, pero bueno, es una variable más o menos, ¿no? Sí. Alumnos 120, o sea, como que los varones siempre van a aumentar, ¿no? En total participaron 238 alumnos. Muy bien. De los 4.564, 238 son ajedrecistas. Ambas ramas. Sí. Por rama, 29 equipos femenil y 31 equipos varonil. Nos dieron 60 equipos en total de todos los estados. Y las escuelas participantes, acordemos que siempre van a participar por su escuela. Fueron 52 escuelas. 52, muy bien. Y sí, o sea, es la mayoría, como dice el profesor Daniel, la mayoría de los estados participan. O sea, es un deporte, y ambas ramas. A veces no participa, no sé, varonil, pero participa femenil. Jessica, ¿tienes la estadística? ¿Cuáles son los estados más progresistas en esta disciplina? Durango, ¿verdad? Es Durango. Más, de hecho, vamos a poner los nombres de los ganadores de ajedrez del año pasado, ambas ramas, y aquí están las pruebas. Ahí se Iván Reyes, que va a poner ahorita los... Mira, por ejemplo, en ajedrez femenil por equipos, equipos de 4. Sí, de acuerdo. El primer lugar es Durango, con el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del estado de Durango. Esta universidad se destaca. Todos los años ganan. Primero, segundo, ¿verdad, profesor? ¿Ese dato lo tenías, maestro? ¿Sí sabías este dato? Pues nosotros somos los que elaboramos esto. Ellos nos sacan los resultados. El responsable técnico, una de sus funciones también, es que nos dice, nos indica cómo van los resultados de los alumnos por día. Desde el por ejemplo, el ajedrez se juega 3 días o 2 días, dependiendo. Entonces, ellos nos van dando los avances. Y obviamente ellos ven quién va mejorando, quién es el bueno, quién es el malo, ¿cómo se gana en el ajedrez? ¿Por puntos? ¿Son puntos? Es por puntuación, es un sistema, es el sistema suizo. Perfecto. En el sistema suizo se van enfrentando por grupos de puntuación. Sí, de acuerdo. Se toman en cuenta primero el rating de cada uno de los jugadores para hacer una estadística general del estado. Posteriormente es por abecedario, y se enfrenta a la mitad de arriba contra la mitad de abajo con colores alternados, de tal forma que para la siguiente ronda ya tenemos jugadores, si hablamos de un individual, tendríamos jugadores de 1 punto, de medio punto y de 0, que son los que se enfrentarían. Ronda 2 tendríamos jugadores de 2 puntos, de 1,5, de 1, de medio y de 0. Y posteriormente se van enfrentando los jugadores con el mismo grupo de puntuación. De tal forma que llegamos hasta la final, en donde se van a enfrentar los mejores para obtener su lugar. Es su sistema de competencia. Es el sistema suizo. Es el suizo, o sea, los rankean, digamos. Sí, exactamente. Cómo se enfrenta quién con quién, dependiendo cómo les llega la información de cada estado, ¿no? Exactamente, depende de cada jugador. En segundo lugar de ajedrez femenil por equipos está Puebla. Preparatoria 2 de octubre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP.
En tercer lugar, Querétaro. Perfecto. Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, COVAC, un plantel 5 de Cadereyta. Muy bien. En ajedrez femenil rápido, tuvimos un empate en el tercer lugar. Ahorita que nos explique Daniel por qué se dio ese empate. Sí. Tenemos equipo en Puebla. Puebla. Fue el primero. Se llama nuestra alumna jugadora Astrid Abril Flores Rodríguez. Muy bien. De la preparatoria 2 de octubre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya ganó el oro. Luego sigue en Guerrero, a la alumna Jimena Ortega Beltrán, de la preparatoria 9 de la Universidad Autónoma de Guerrero. Perfecto. Plata. En tercer lugar participó la UNAM. Ganó Paulina Isabel Mejía Granados de la Escuela Nacional Preparatoria, o sea, la ENEP número 3. Ella se llevó bronce. Y también de San Luis Potosí, Anaí Olmedo Rodríguez del Colegio de Bachilleres del COVACH número 28, también se ganó bronce. Muy bien. Bueno, aquí hay 2 terceros lugares, porque en esta ocasión la UNAM fue como invitado, ¿recuerdas? Sí. Participó como invitado. Entonces, es por eso que ocupó el tercer lugar, ha de haber tenido el mismo lugar que puntos. Tenía la misma puntuación y tenemos desempates técnicos. Bien. En esos desempates técnicos empezamos con el Buchholz. El Buchholz es la suma de los puntos de todos tus oponentes. Bien. Se enfrentaron contra diferentes oponentes, pero tuvieron la misma puntuación. Es increíble, sí. Entonces, pasamos al segundo desempate. Es el mismo Buchholz, pero ahora quitamos el mayor y el menor. La mayor puntos, el menor puntaje. Se vuelve a sumar y estuvieron empatadas. Perfecto. Nos vamos a la partida individual. En la partida individual jugaron entre sí y empataron su partida. Sí. Tenemos que irnos al siguiente desempate, que es el Sonnenborberger, que es la suma de los puntos, el 100% de los puntos a los que yo le gané, 50% con los que empaté y 0 con los que perdí. Se hace esa sumatoria y vuelven a estar empatadas. Por eso es que ya no hubo manera de desempatarlas y por eso es que obtienen el tercer lugar las dos. O sea, es reñido. Sí. Es reñido. Muy reñido. Bueno, eso fue el del rápido, ¿no? El ajedrez femenil individual de Guanajuato ganó la alumna Cheyenne Solkin Gama Quintana del CEBETI 147 de Acámbaro, medalla de oro. Guerrero, Jimena Ortega Beltrán, ella repitió en el rápido. Bien. De la preparatoria 9 de la Universidad Autónoma de Guerrero, ganó plata. Una dinámica especial. Ganó en el rápido plata y en el individual plata. Órale, qué bárbaro. Puebla, Astrid Abril Flores Rodríguez, que ganó ella en el rápido primer lugar, ganó oro, y en el femenil individual ganó el tercer lugar, de la preparatoria 2 de octubre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eso fue femenil. Ahora pasamos por la rama varonil. A ver, venga. Por equipos. Sí, con todo gusto. Primer lugar, el Estado de México, la preparatoria número 1, licenciado Adolfo López Mateos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sí, perfecto. Ganó oro. En Durango, el segundo equipo, Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Juárez del Estado de Durango. Durango, ya ves cómo vuelve a aparecer. Sí, qué bárbaro. Ganó plata. Tercer lugar, la Ciudad de México, la Escuela Nacional Preparatoria, la ENEP, UNAM. Perfecto. Terminamos, si quieres, rápido. Claro, ajedrez varonil rápido, ganó en primer lugar Baja California, Julio César Herrera Amador. Aquí destacamos que este alumno participó, estudia en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas por cooperación, es una PFL. ¿Es del Michoacán? No, es de Baja California. De Baja California. Perfecto. Estas escuelas participan. Sí, perfecto. Pero aquí como que llamó mucho la atención que de esta preparatoria haya ganado. Luego el segundo equipo, claro. Ciudad de México, en el ajedrez varonil rápido, Edgar Froilán Luna Javier, de la Escuela Nacional Preparatoria de la número 2 de la ENEP. Y tercer lugar, Durango, Javier Omar González Carrillo, del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Vuelvo a aparecer. Perfecto. En el rápido y en el individual, ya para terminar, en equipos ganó la Ciudad de México con Edgar Froilán Luna, igual te digo, apareció en segundo lugar, y en rápido ganó el segundo lugar. Sí.
De la ENEP número 2 de la UNAM, el segundo lugar, y volvió a repetir Julio César Herrera, que ganó en el varonil rápido y aquí gana en el individual. Segundo lugar, la preparatoria Lázaro Cárdenas, y en tercer lugar, Tabasco. Muy bien, Diego Tabasco, Manuel Cruz, sí, bravo, es del Colegio Americano de Tabasco. Ajá, Yo creo que esta es la única escuela particular, ¿verdad, profe? Sí. La única escuela La particular. mayoría son escuelas públicas, Sí. preparatorias públicas. ¿Tú cómo ves el nivel de escuelas preparatorias y privadas, públicas y privadas? Bueno, lo que sucede es que en las escuelas privadas, a menos que tengan algún club, a menos que tengan alguna situación especial, es como participan. Normalmente en las escuelas particulares no son muy participativas en este tipo de situaciones, porque no es como que obligatorio. En cambio, en las públicas, como que te motivas con los demás compañeros a integrarte a un equipo, y como que eres más vivaracho en esa parte, ¿no? Buscas más la parte de convivencia para tratar de... esa es una de las preguntas también que hacías, Oscar, sí, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? O sea, si había alguna materia extra, ya no contestó. Yo sí conozco algunas escuelas particulares que contratan a maestros internacionales para ofrecer cátedra de ajedrez a los alumnos en ciertos momentos. Es decir, pero es opcional, los alumnos no son obligados, pero sin embargo se les orienta porque dicen, bueno, ¿quiere alguno participar en esta clase? Pues adelante, es una clase extra. Sí, que se imparte. Pero igual, así como es una clase extra y como es a libre albedrío, tampoco los pueden obligar o no los obligan a participar en los juegos. Sí, igual. ¿Sí? Hay unos juegos, unas competencias, en ocasiones para ellos es más importante su situación académica que participar en los juegos. Sí, maestro, ya prácticamente en la recta final del programa de Sportiva Digital International Network, yo quiero ver si es usted tan amable de hacer un análisis en referencia a Durango. Durango me llama la atención en virtud de que no tiene destacada actuación en deportes que son famosos en otros estados, pero sin embargo están en un primerísimo lugar, sociológicamente hablando. ¿Por qué? ¿De qué manera? Usted ha estudiado la mentalidad de los chamacos de Durango. ¿Cómo se preparan? Que sean un digno ejemplo para todas las demás universidades que van a participar. Yo creo que ahí depende mucho de su entrenador. Usted que sí, ¿verdad? Lo conozco, es el profesor Alejandro González Bringas. Ajá, sí. Él es el encargado de acaparar a los muchachos, de tenerlos bajo su resguardo, de motivarlos, de enseñarles y de exigirles, porque también es exigente. Es muy estricto. Es muy estricto, ¿Sí? Pero es muy amable, pero sí se nota. Yo lo conozco, sí. Yo lo conozco, lo he visto, y sus alumnos lo respetan y lo quieren. De hecho, las fotos que pasaron salió él con qué bien. Con sus alumnos. Hay que mandar un saludo, ¿no? Sí, el profesor Eduardo Bringas. Es Alejandro González Bringas. Alejandro González. Mi respeto para Alejandro González Bringas, que ojalá podemos tenerlo algún día, ¿verdad? Si no, lo entrevistamos en Aguascalientes, de que va a ir, va a participar, es seguro, seguro va a ir. Bueno, mi estimado profesor Daniel Rey Espíndola, quiero pedirte, por favor, si eres tan amable, de dirigirte a la cámara y expresar un último pensamiento, concepto, motivación para toda la gente que nos está mirando en este momento, que esto va consagrado para los jóvenes, esta transmisión va a ser para ellos, y ahorita toca a ti. Pues yo creo que aquí lo más importante es que el ajedrez, dentro del ajedrez, a lo largo de cada movimiento, es igual como en la vida. Nosotros tomamos nuestra mejor decisión en el momento en que hacemos el siguiente movimiento, al igual que lo hacemos en la vida. Y en ocasiones nos equivocamos y eso nos hace crecer como personas y ser mejores. Perfecto. Muy bien. Ahora, Jessica Kraus, mi pregunta es la siguiente, si eres tan amable. Tú has estado en los últimos torneos de ajedrez, has estado en los... 18 años. 18 años nada más. Los últimos 18 años. Los últimos 18 años. Tú como directora de comunicación social ahí en los CONADEMS, todo eso, dime por favor, si eres tan amable,
¿cuál es el consejo que podrías ofrecer a los jóvenes estudiantes que van a participar en este torneo de ajedrez? Vamos a hablar completamente del ajedrez. Completamente de ajedrez. Mira, sí, a mí me llegó ahorita un recuerdo que fue en Zacatecas, 2011. Ajá, sí. Nosotros vamos a levantar imágenes, a tomar fotos, a entrevistar a los muchachos, a los alumnos. A los más. Y en esa ocasión, Enrique Zaragoza, el responsable técnico, sí, claro, que es aquí en este caso nos acompañó como coordinador Daniel, me dice, hay unas chicas que vienen vestidas, pero para la ocasión, Yo dije, ¿pero cómo? O sea, ¿de dónde son? De Tabasco. Ajá, sí. Y ya yo las empecé a buscar, luego las identifiqué porque iban arregladas para el evento. Las 4 iban de vestido, no sé si a ti te tocó, si tuviste la oportunidad de ir, iban de un vestido, iban arregladas, iban perfectamente. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? O sea, las chicas iban destacadas porque sabían que iban a tener un lugar. Y ganaron el 3er lugar por equipos femenil. Muy bien. Y los hombres también me tocó en ocasiones que van muy bien arreglados, con su saco, bordado el logo de CONADEM, uno de las digamos requisitos para jugar en cualquier disciplina deportiva de los UDENEMS es el pebetero. Deben de tener su pebetero en su uniforme. El pebetero. Y lo pueden tener desde el lado derecho, es un requisito para poder jugar. Sí, de acuerdo. Entonces, yo creo que sería muy interesante que al ajedrez se le dé como que esa, no sé, que se vista, que se dé un cambio, que se destaquen los alumnos, participan y llevan su pants, su uniforme que les dan, pero se le podía dar un poquito más como de categoría, como de nivel, para que se vean mejor. O sea, la verdad, se destacan los ajedrecistas por su forma de ser, ¿no? Muy bien. Pero yo invito a todos los alumnos de educación media superior que se registren en la página web de CONADEMS para que participen. Ya están empezando su etapa estatal algunos estados. Vamos a empezar a transmitir y a hablar de las etapas estatales en cada estado próximamente. Ahí está. Esas son las palabras de Jessica Kraus, la coordinadora de comunicación social de los CONADEMS, de los UNEDEMS. También agradecemos profundamente al maestro, por supuesto, profundamente agradecido con tu presencia, Daniel Reyes Píndola, árbitro internacional de ajedrez. Agradezco profundamente su atención. Amigos, sean felices hoy y siempre, porque no hay tesoro más sagrado en la vida que saber sonreír y jugar ajedrez. Gracias. Adiós.